La película Joker ha sido todo un fenómeno cultural, generando debates y opiniones polarizadas desde su estreno en 2019. En ese mismo año, las posturas opuestas sobre la película no dejaron de surgir. Unos creían que, aunque la película no es una adaptación literal del Joker de los cómics, captura la esencia del personaje específicamente como un reflejo del caos y la desesperación en la sociedad. Mientras otros argumentaban que la versión de Arthur Fleck no representa al verdadero Joker, ya que carece de la astucia, el carisma y el papel central en la lucha contra Batman que define al personaje en los cómics. Unos pensaban que el uso del nombre Joker fue un acierto para explorar una versión más realista y humana del personaje, adaptándolo a un contexto más moderno y creíble, en tanto que otros lo ven como una estrategia comercial que confunde a los fans, ya que el personaje de la película no tiene nada que ver con el Joker tradicional que se enfrenta a Batman. Hubo quienes elogiaron la película por no depender de la presencia de Batman, centrándose en la transformación de Arthur y ofreciendo una historia de origen única. Y hubo quienes opinaron que sin Batman, la historia pierde parte de la dinámica esencial del Joker como villano y no logra capturar el carácter mítico del personaje. Asimismo, para algunos la película ofrecía una mirada valiente y provocadora sobre la salud mental y el abandono social, vinculando el origen del Joker con problemas reales. Otros críticos han señalado que la representación de la salud mental es irresponsable y estigmatiza a las personas con este tipo de padecimientos al asociarlos con la violencia externa. El tono realista fue visto como una innovación que añade profundidad y complejidad al personaje, alejándose de las típicas películas de superhéroes, aunque para algunos fans de DC, el realismo diluye el carácter fantástico del Joker, el cual creen debería ser más un villano extravagante y menos un reflejo de la realidad. La actuación de Joaquin Phoenix, aunque aclamada por la mayoría por aportar una nueva dimensión al personaje convirtiéndolo en un ser humano complejo con una historia de fondo trágica, también fue considerada por algunos como demasiado alejada del espíritu del Joker de los cómics y que se siente más como un personaje original que como una versión auténtica del villano clásico. Algunos elogiaron la película por abordar temas sociales como la desigualdad económica, la violencia y la falta de empatía, utilizando al Joker como un símbolo de la frustración social, mientras que otros criticaron el mensaje como ambiguo o problemático, ya que les pareció que no se posiciona claramente en cuanto a si la violencia de Arthur es condenable o comprensible, lo que puede enviar mensajes contradictorios. Para algunos, la historia de origen de Arthur Fleck añade una nueva capa de profundidad y humanidad al personaje, explorando cómo alguien puede convertirse en el Joker, al tiempo que otros sostienen que el Joker no debería tener un origen definido, ya que su ambigüedad es una parte esencial de lo que lo hace aterrador y fascinante. Es decir, es una película muy divisoria, o mejor dicho, comprensiblemente muy divisoria en cada uno de sus apartados y tópicos. Solo querías burlarte de mí. Joker cuenta la historia de Arthur Fleck, un hombre solitario con dificultades sociales y un trastorno similar al síndrome pseudo-Bulbar, un síndrome que provoca episodios incontrolables de risa y llanto sin relación con su estado emocional. Arthur vive con su madre y trabaja como payaso mientras sueña con ser comediante, creyendo las mentiras de su madre sobre su capacidad para llevar alegría al mundo, aunque ella en realidad se burlaba de él. ¡Ya nadie es civilizado! Desde joven, Arthur ha sufrido abusos físicos y emocionales, lo que ha debilitado aún más su salud mental. A pesar de sus esfuerzos por llevar una vida normal, es constantemente humillado y rechazado. Su situación se agrava cuando pierde acceso a su medicación y terapia debido a recortes en los servicios sociales. Una noche, un acto de defensa propia se convierte en un episodio de violencia frenética, desatando una serie de eventos que lo llevan a adoptar la identidad de Joker. ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. A lo largo de la película, Arthur tiene delirios en los que imagina ser un comediante exitoso y presentarse en el programa de su ídolo Murray Franklin. En una ocasión, Murray, en tono de burla, muestra un video de Arthur y lo llama Joker. Finalmente, cuando es invitado al show de Murray, adopta el apodo despectivo que le puso Murray, confiesa sus crímenes, da un discurso social perturbador y termina con la vida del presentador. La película culmina con Arthur siendo arrestado, mientras Gotham cae en el caos inspirado por sus acciones. Sus seguidores lo alzan como un símbolo y él baila sobre un coche disfrutando el momento. La escena final muestra a Arthur en el hospital estatal de Arkham, sugiriendo que le ha quitado la vida a su terapeuta y posteriormente es perseguido por los guardias mientras intenta escapar. Este resumen, que nadie puede negar que es el resumen de la película, debería decirnos bastante de cuánto se relaciona la película con el universo de los cómics. A medida que se acercaba la secuela, Joker Foliado, o como se pronuncia, las expectativas se dispararon y con ellas se dieron a conocer muchas otras interpretaciones y confusiones sobre la primera entrega y lo que debería ser la segunda. Hoy vamos a explorar algunas de las ideas más comunes que algunos consideramos se han malinterpretado y porque además de considerarlas incorrectas, nos parecen un reflejo de nuestros tiempos actuales y la forma en que nos relacionamos con el arte.
Aviso, esto no es una defensa de ninguna película, de ningún director y de ninguna industria, y mucho menos es una promoción o invitación a ver alguna película en particular. Tampoco es un abordaje cualitativo de las películas, es decir, no se trata de si alguna película es buena o mala, y mucho menos un abordaje sobre los éxitos o fracasos en taquilla. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. Una de las creencias populares es que Joker se basa, al menos temáticamente, en el cómic La Broma Asesina, donde el Guasón plantea que un hombre común tiene un mal día que lo lleva a la locura. La premisa es tentadora, ya que parece ofrecer una explicación simple del origen de Arthur Fleck, pero en realidad la historia es otra. En la película, Arthur no sufre simplemente un mal día que lo empuja al abismo. Desde el principio vemos que ya padece de problemas de salud mental, sumados a una vida llena de traumas, abuso y rechazo constante. No es una historia de un hombre común que de repente se vuelve loco. Es un relato de alguien que ha sido marginado y traumatizado durante toda su vida y cuya explosión final es el resultado de una acumulación de años, no un día, años de sufrimiento. Esta diferencia es crucial para entender el enfoque de Todd Phillips, pues Arthur no cae en la locura, más bien es su punto de partida. Otra confusión recurrente gira en torno a la secuela y el uso de elementos musicales. Se ha argumentado que nadie esperaba un musical en la secuela, lo cual es bastante cierto. Creo que nadie esperaba un musical en la secuela, al menos hasta que lo anunciaron como musical y salieron los trailers, obviamente. Pero esa es solo la primera parte del argumento, ya que lo que suelen decir es que como nadie esperaba un musical en la secuela, entonces esta no debería tener escenas de ese tipo. Sin embargo, este argumento no es del todo válido, pues aunque nadie, incluyéndome, pero de verdad nadie esperaba que se decidieran por un musical, esto no significa que sea una decisión artística ilógica, impensable, incoherente, inmoral, imposible, indebida, prohibida, maldita, con conjuros, ni nada por el estilo. Tampoco significa que porque uno no espere algo, ese algo no va a suceder, o ese algo no debe suceder, o los demás no lo pueden hacer. Nadie esperaba que Post Malone se cambiara la música country, y aún así él lo hizo y le ha ido bien. Y aunque le haya ido mal, lo que esperan los otros no es el punto de referencia. A mí muchas veces me han pedido que haga videos simplemente tirando caca, sea lo que sea que eso signifique. Y como eso de tirar caca no es lo mío, pues no tomo en cuenta lo que esa gente espera. No siempre me va bien, pero mis principios, mis formas de ser, mis objetivos no me permiten satisfacer lo que ese grupito espera. Y bueno, en la primera película, aunque no se hizo como tal un musical, sí que se usaron recursos similares, como las escenas donde Arthur se imagina en un escenario de stand-up comedy o cuando se imagina en el talk show de Murray. Que por cierto, la primera película sí termina con la misma canción de Frank Sinatra que se canta en la secuela. Desde luego, la diferencia entre la primera película y la segunda película es que esos momentos imaginarios se sustituyen por musicales, reflejando cómo ha evolucionado la mente de Arthur. Después de lo que pasó con Murray, quien ahora es su ídolo caído en todos los sentidos, es lógico que haya dejado atrás la comedia, lo cual se ve durante los primeros 20 minutos de la película, donde él se opone rotundamente a contar chistes y que su mente busque ahora otras formas de expresión. Sí, habían otras opciones, como que se imaginen películas mudas, en videojuegos de Atari, en un documental o en un acto de magia. Y por qué no, en una serie animada como la que se muestra al principio de la película. Pero entre estas opciones también es igual de válido un musical. Esto no significa que debamos ver la película, que nos deba atraer y mucho menos que nos deba gustar. Ese es otro tema. El hecho es que solo pensar que porque nadie espera algo, ese algo no debe suceder en una película no es un buen argumento, pues carece de lógica y destruye la defensa que hacen de la primera película, en la que nadie esperaba que tuviera fantasías recurrentes con un stand-up comedy, un talk show y un romance imaginario. El argumento de que los musicales no deberían existir simplemente porque a algunas personas no les gustan no es un argumento válido. De hecho, a mí no me gustan los musicales. Los poquitos que he disfrutado son esas excepciones que no son súper lentos y donde se usa música más moderna. Pero el hecho de que los musicales no sean tan populares como otros géneros no significa que no tengan su lugar o que no deban hacerse. El hecho de que a alguien no le guste un género específico no implica lógicamente que ese género no deba existir. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado el universo cinematográfico de Marvel, el UCM, pero eso no significa que yo haya dicho que no deban hacer películas de ese tipo. Que algo no sea de nuestro agrado no es una razón suficiente para argumentar que no debería existir.
También está la crítica de que la película no debería haberse llamado Joker, sino presenta al villano clásico enfrentándose a Batman. Sin embargo, hay varias formas en que un autor puede justificar el uso de un nombre como este en una historia diferente. El nombre Joker, para empezar, no es un nombre propio, sino un título o apodo, pues hace referencia al hecho de ser un bromista. Además, en la película, el personaje no se autodenomina el Joker de Batman, más bien es Murray quien lo llama así en televisión como burla o ironía, y Arthur adopta ese nombre para su personaje en forma de venganza o en forma de mensaje contra Murray y quienes se burlaron de él, y este nombre termina impactando a toda la ciudad. No solo eso, sino que un autor puede tomar elementos de DC Comics, obviamente con el respaldo de DC Comics, como es este caso, para contar su historia original bajo el nombre de una obra conocida y darle sentido. Por tanto, es perfectamente válido que la película use el nombre Joker para explorar una relectura del personaje en la que se aleja del villano caricaturesco de los cómics de superhéroes. Y si te preguntas qué es una relectura, te recomiendo mi video anterior en el cual doy varios ejemplos. Pero básicamente, una de las formas de relectura más concretas es aquella en la que se toman elementos de otra obra para llevarlos a otros contextos, otras historias y otros tonos. Hay casos de relectura que, aunque requieren el respaldo, permiso o autorización de los autores y editoriales, estas no suelen demandar el plagio por pura costumbre práctica. Tal es el caso de los fanfiction, que se crean sin fines de lucro y se comparten en comunidades de fans. Si recordamos bien, la película del 2019 no cuenta una historia de Joker o Batman, sino que toma elementos que podemos reconocer como una forma de identificar el origen de los mismos, es decir, el origen de los elementos, pero en sí mismos ni siquiera juntos construyen la obra de la que han sido extraídos. Ponerle Gotham a la ciudad, Arkham al hospital, Bruce Wayne a un niño rico de 8 años, Thomas Wayne a un candidato a la alcaldía que termina muriendo junto a su esposa en un callejón al salir del teatro, y momentáneamente Joker a un hombre con maquillaje de payaso y cabello verde, aunque son elementos reconocibles de Batman, no arman una historia de Joker o Batman. Y te lo puedo demostrar con una historia que yo mismo escribí, aparte de que ya te hice un resumen de la primera película. Una historia que he decidido llamar Joker, y de la cual estoy en conversaciones con DC Comics para no tener problemas con el uso de sus elementos. Presta atención. En 1920, en la ciudad de Gotham, en la costa norte de Inglaterra, reinan el caos y la pobreza tras una guerra mundial. La economía está en ruinas y el hospital de Arkham, ubicado en el antiguo castillo a las afueras, cuenta con una división psiquiátrica a la que últimamente han sido internados muchos soldados con traumas bélicos. Bruce Wayne, un niño de 8 años que no habla, es el hijo del médico y futuro alcalde Thomas Wayne, quien dirige el hospital de Arkham con métodos pocos convencionales y experimentales, tratando a sus pacientes con una mezcla de compasión y experimentación. Algunos ven a los Wayne como filántropos entregados a la comunidad y otros ven a Thomas como muy idealista para un mundo tan oscuro. Entre los pacientes de Arkham está Arthur Grant, un ex soldado que regresó de la guerra con severos traumas psicológicos. La sociedad no es la misma para él y siente que no encuentra su lugar. Esto lo lleva a obsesionarse con los payasos, símbolos para él de sufrimiento y liberación. Luego de ser sometido a tratamientos experimentales a cargo de Thomas, su mente se deteriora rápidamente. Sufre de risas incontrolables, delira e intenta hacer chistes para calmarse. Cuando decide usar maquillaje y teñirse el pelo de verde, se controla más y adopta una nueva identidad caótica. Escapa del hospital y, convencido de que el ejército, Thomas y Gotham le fallaron, decide ir tras Thomas para demostrar que oculta un gran mal detrás de su fachada altruista. Arthur desata el caos en la ciudad, acumula víctimas y, entre risas, sangre y chistes, descubre que los periódicos ya lo apodaron Joker. Thomas, sintiéndose responsable, decide enfrentar a Arthur, mientras piensa que la ciudad ya no aguanta tantas calamidades juntas. El objetivo de Thomas es llevar a Arthur a Arkham y allí salvarlo de la locura. Pero la persecución termina en un viejo teatro de la familia Wayne, en el que yacen ocultos la esposa de Thomas, Martha Wayne, y su pequeño hijo, Bruce Wayne. Thomas convence a Arthur para que se calme y confía en que podrá llevarlo al hospital para arreglar su mente. Arthur ve la miseria a su alrededor mientras sale junto a los Wayne del teatro y, llenándose de furia, usa su arma, salpicando al joven Bruce con la sangre de sus propios padres. Empieza a caer la lluvia, arruinando el maquillaje de Joker. Y mientras él mira los ojos de Bruce, es atrapado por la policía y llevado de vuelta a Arkham, ahora administrado por la ex asistente de Thomas, la doctora Harleen Quinzel, de quien Arthur Grant se está enamorando en secreto. El joven Bruce no puede sacar de su retina la noche fatídica y, en la oscuridad de su mansión, es poseído por ataques de risa mientras ahora usa maquillaje de payaso.
Como ves, acabo de usar los mismos elementos que Todd Phillips en 2019 para contar una historia completamente diferente, sin ninguna conexión con Batman o el Joker tradicional. Esto demuestra que es posible hacerlo una y otra vez. Ahora, esto no significa que tenga que gustarte, que debas verlo o incluso que vaya a ser una buena película. Ni siquiera debe llamarte la atención. Solo significa que es una forma legítima de explorar la creatividad y que DC Comics ha optado por hacerlo sin mayores problemas, más allá de cómo lo recibe el público o la crítica. Dicho de otra manera, aunque no nos agrada que se use el nombre de Joker para una historia que no trata sobre el Joker de Batman, este enfoque puede estar perfectamente justificado. Arthur Fleck is a monster. Algunos esperaban que la secuela presentara al príncipe payaso del crimen o a una mente maestra criminal que se enfrentara a Batman. A esto le llamaron en TikTok con tono místico el despertar del Joker. Esta expectativa surge de la idea de que el final de la primera película apuntaba en esa dirección. Sin embargo, la película nunca insinuó explícitamente que Arthur se convertiría en el villano de Batman. En su lugar, lo que hizo Todd Phillips fue usar ciertos elementos del personaje para crear una historia propia sin comprometerse con la mitología de los cómics. Si Arthur se convierte en un símbolo para la ciudad, no es porque tenga el mismo destino que el Joker de los cómics, que de hecho el Joker de los cómics no es tanto un símbolo para la ciudad. Y bueno, los que dicen que Joker está inspirado en la broma asesina olvidan que en ese cómics el surgimiento del Joker es posterior al surgimiento de Batman, no cuando Bruce Wayne tiene 8 años. Y ese Joker no se inspira en ningún Arthur Fleck que alguna vez fue un símbolo para la ciudad. Y Batman no habita en un mundo donde 20 años antes de él empezar a vigilar la ciudad haya existido un tal Arthur Fleck erigido como un símbolo tan relevante como el murciélago con el que se identificaban los desvalidos. Pero más allá de eso, la película es tan ambigua que cuanto menos tenemos para elegir una entre las siguientes opciones. Número 1, las revueltas y él como inspiración son cosas que solo están en su mente y de eso se ríe al final de la película. Número 2, Arthur inspira las revueltas, pero no las controla. Al final cuando baila, en lugar de reflejar que todo es obra de su plan maestro, lo que se ve es su desconexión con la realidad. Número 3, el propio diagnóstico de Arthur podría conllevar que mientras más tiempo esté sin medicamento y terapia, más desconectado estará de la realidad, lo que lo vuelve incapaz de ser una mente maestra o un líder carismático. Y es que cada vez que lo van a atrapar, solo corre con torpeza y nunca tiene una estrategia para burlar a la policía. El único momento medianamente inteligente es cuando se camufla entre los otros payasos cuando está en el tren, pero esto es cosa de la pura casualidad, pues Arthur no planificó que toda esa gente con esas máscaras estuvieran en los vagones del tren. Incluso al final, si de verdad le quita la vida a la psiquiatra, cosa que no se cuenta en la secuela, no es muy inteligente ni muy del guasón, simplemente bailar en los pasillos para ser atrapado otra vez. La creencia de que Joker es una historia de origen para el archienemigo de Batman también es una simplificación. Phillips se pregunta qué pasaría si en un mundo más realista, lo que entiende Phillips que es el realismo, que cabe destacar, yo no estoy de acuerdo con la visión realista de Todd Phillips, existiera un personaje como el Joker. No exactamente el Joker, sino un Joker. Gotham, en este caso, no es una ciudad sacada de las páginas de los cómics, sino una representación de una versión muy cruda de la realidad. Los elementos que conocemos de los cómics están presentes, pero adaptadas a otro entorno, releyendo incluso la esencia trágica y perturbadora. Decir que la película Joker no tiene valor si no es sobre el Joker de los cómics es limitar la capacidad del cine para explorar temas universales y reinterpretar personajes clásicos. La película no busca ser una adaptación fiel, sino una obra que toma ciertos elementos para construir una narrativa propia, cosa que misteriosamente muchos solo notaron apenas en 2024, cuando desde el 2019 esto fue bastante obvio. Finalmente, aclarar estos puntos no es lo mismo que defender ciegamente la calidad de la película o culpar al público por no entenderla. Ni siquiera es decir que la película es buena o decir que el público no lo entiende. Esos son completamente otros temas. Es importante reconocer que cada persona tiene derecho a sus gustos y que no todos disfrutarán del enfoque de Joker. Sin embargo, hacer estas aclaraciones nos ayuda a separar mejor las intenciones de la película de nuestras propias expectativas como audiencia. La libertad de interpretar una obra es parte del proceso artístico, pero no toda interpretación tiene el mismo peso si no está fundamentada en lo que realmente nos representa la historia